Bienvenidos, buscadores de la verdad y leales miembros de la familia K-pop. Dicen que el pasado es un país extranjero donde se hacen las cosas de manera diferente, pero en el mundo del espectáculo turco, el pasado nunca se queda atrás, siempre camina a nuestro lado, proyectando una sombra tan larga que a veces eclipsa el presente. Durante semanas, hemos observado con lupa la tormenta romántica que se cierne sobre el puente aéreo entre Turquía e Italia. Hemos hablado de crisis, de distancias y de miradas frías. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el terremoto que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa en las últimas horas. Lo que hoy traemos a la mesa de debate no es un simple rumor de pasillo ni una especulación de fans. Estamos ante la filtración de una sentencia de muerte emocional, una misiva digital supuestamente enviada desde el corazón mismo de la familia Yaman hacia la actual pareja de Can, Sara Bluma. Y el contenido de este mensaje es tan devastador, tan directo y tan cruelmente honesto, que ha resucitado un nombre que creíamos guardado en el cofre de los recuerdos, Demet Özdemir. Antes de desglosar palabra por palabra este escándalo que amenaza con reescribir la historia del amor en Turquía, os invito a suscribiros, a activar la campanita y, si queréis acceder a los documentos y análisis más profundos sin censura, haced clic ahora mismo en el botón de unirse. Vuestra membresía es la llave maestra a la verdad. ¿Estáis listos para leer lo que nunca debió salir a la luz? Comencemos. La controversia ha estallado desde una fuente totalmente inesperada. No fue un paparazzi en Roma, ni un desliz en una entrevista. Fue, según todas las fuentes, un mensaje privado, una comunicación que debía quedar en la oscuridad de un teléfono móvil, pero que ha encontrado su camino hacia la luz pública con la fuerza de un huracán. El remitente. Gülden Yaman, el patriarca, el padre de Can Yaman. El destinatario, Sara Bluma, la mujer que intenta sostener un romance que hace aguas. Y la frase que ha paralizado las redes sociales es una que pasará a los anales de la historia del cotilleo. Tu mayor desgracia es que tu rival es Demet Özdemir. Detengámonos un segundo a analizar la brutalidad psicológica de estas palabras. No se trata de una simple crítica. Es una invalidación total. Al pronunciar estas palabras, se está diciendo implícitamente que no importa lo que Sara haga, no importa cuánto ame o cuánto se esfuerce, está luchando contra un fantasma invencible, contra una leyenda viva en la memoria del clan Yaman. Para entender el porqué de este ataque, debemos rebobinar la cinta. Se sabía que la relación entre Sara Bluma y Can Yaman navegaba por aguas turbulentas. La crisis era un secreto a voces. Sin embargo, lo que nadie predijo fue la intervención directa de la familia. Según las alegaciones más fiables, la secuencia de eventos fue la siguiente. Tras una ruptura no oficial o un distanciamiento severo, Sara, cansada de ser la muda de la historia, consideró romper su silencio en Italia. Quería contar su verdad, exponer sus sentimientos y quizás, limpiar su imagen. Pero en el ajedrez del poder, los Yaman siempre mueven ficha primero. Al llegar estos rumores a oídos de Gülden Yaman, se dice que la reacción fue visceral. Fuentes cercanas aseguran que el padre de Can nunca vio con buenos ojos esta relación desde sus inicios, considerándola quizás efímera o insuficiente comparada con el pasado. Fue entonces cuando, supuestamente, decidió enviar ese largo mensaje pidiendo a Sara que se detuviera. Pero no fue una petición amable, fue una advertencia cargada de nostalgia por otra mujer. La parte más impactante del mensaje filtrado no es solo el ataque a Sara, sino la deificación de Demet. Se afirma que el texto continuaba con declaraciones que han encendido la imaginación de millones de fans. Hay algunos nombres en la vida de Can que son irreemplazables. Demet ha sido especial durante años. Hiciste lo mejor que pudiste, pero algunos lazos no los une el tiempo, sino el alma. Familia de K-pop, leed entre líneas. Lazos unidos por el alma. Esto no es el lenguaje de un padre preocupado por la carrera de su hijo, es el reconocimiento de que, para la familia Yaman, Demet Özdemir no es una exnovia, es la elegida. Estas palabras han caído como una bomba de racimo, afectando no solo a Sara, sino también al entorno de Demet. Hasta ahora, la actriz turca había mantenido una postura de reina de hielo, distante, madura, intocable. Pero que la familia de su ex la siga colocando en un pedestal tan alto plantea una pregunta inquietante. ¿Quedaron asuntos pendientes entre Can y Demet que ni siquiera sus familias han podido olvidar? Aquí quiero detenerme y preguntaros directamente, ¿creéis que es justo para una nueva pareja ser comparada constantemente con una ex tan poderosa? ¿O pensáis que la familia tiene derecho a intervenir si sienten que la conexión anterior era única? Quiero ver el debate arder en los comentarios. Y recordad, los comentarios de nuestros miembros del canal, los que pulsaron unirse.
siempre tienen prioridad en mi lectura. En medio de este fuego cruzado, Sarah Bluma, una mujer que normalmente vive sus emociones a flor de piel y comparte su vida con sus seguidores, ha optado por el mutismo absoluto. Y su silencio grita más que 1000 comunicados. Fuentes desde Italia nos informan que Sara está profundamente herida. No es para menos. Ser comparada con la novia de Turquía y salir perdiendo en la estimación de tu propia familia política es un golpe devastador para la autoestima. Las revistas italianas, siempre poéticas, han calificado su actitud como una retirada respetuosa. Ha suspendido cualquier plan de emitir comunicados. Sin embargo, un post eliminado en sus redes sociales, publicado justo antes de que el escándalo estallara, ha sido rescatado por los internautas más rápidos. La frase decía: "Conozco mi valor. Quien no lo sepa, lo perderá". Aunque el destinatario era anónimo, hoy resuena como una premonición. Sara sabía que la tormenta venía. Se ha refugiado en el seno de su familia en Italia, buscando sanar las heridas de una competencia en la que ella nunca quiso inscribirse. Una amiga cercana lo resumió con una tristeza infinita: Sara no quería competir. Ser comparada con un hombre tan fuerte y amado como Demet la hirió aún más. ¿Y qué pasa en el otro lado del ring? Demet Özdemir, fiel a su estilo, no ha emitido ni una sola palabra oficial. Pero el backstage de su vida es un hervidero. Un representante anónimo deslizó a la prensa una frase que define su estado actual: Demet solo se ríe de esto. Ella tiene una vida ocupada, llena de éxitos, y no le gustan las comparaciones. Pero, y aquí está el matiz, el hecho de que la familia de Khan la siga viendo como especial no ha pasado desapercibido. La estocada final vino de parte de su círculo íntimo. Un estilista y amigo muy cercano de Demet publicó una historia en Instagram que muchos han interpretado como la respuesta definitiva: la calidad es inigualable. Nadie tiene rival. ¿Casualidad? En K-pop no creemos en las casualidades. Fue un mensaje cifrado, una forma elegante de decir: efectivamente, no hay comparación. Este post recibió miles de likes en minutos, y se convirtió en la comidilla de Estambul. Ahora, entremos en el terreno del análisis profundo. ¿Quién filtró este mensaje? ¿Y con qué fin? Can Yaman tiene nuevos proyectos internacionales en el horizonte. Su nombre necesita estar en los titulares. La dupla Can-Demet sigue siendo una marca registrada de éxito global. Algunos columnistas cínicos sugieren que esto podría ser una crisis controlada, una maniobra para mantener el interés mediático al máximo nivel. Sin embargo, el riesgo es altísimo. La familia Yaman, conocida por su discreción, está supuestamente preocupada por la escalada. Se habla de abogados, de distorsiones y de miedo a que la situación se salga de control. Y en el centro del huracán, el ojo de la tormenta permanece en calma. Can Yaman Kala, el actor, que nunca ha tenido miedo de usar su Instagram como un megáfono, ha desaparecido del mapa mediático. Su silencio es interpretado por los expertos como la señal de que algo mucho más grande se está gestando entre bastidores. ¿Está avergonzado por las acciones de su padre? ¿Está de acuerdo con el mensaje? ¿O está simplemente esperando el momento justo para dar el golpe de efecto? Aunque no hay pruebas confirmadas, hay una frase de Demet, pronunciada hace 2 años, que hoy resuena como una profecía: ningún vínculo termina completamente nunca. Con el mensaje del padre de Can declarándola irreemplazable, esa frase cobra una vida nueva. ¿Estamos ante el preludio del regreso de la pareja más icónica de la década? La historia entre Can, Sara y Demet se ha convertido en una tragedia griega moderna, llena de pasiones, intervenciones familiares y corazones rotos. Sarah Bluma es la víctima colateral de un amor que parece trascender el tiempo. Demet Özdemir se consolida como la figura inalcanzable. Why Can Yaman? Can sigue siendo el enigma que todos intentamos descifrar. En K-pop, seguiremos cada pista, cada like y cada mensaje oculto. Pero esta historia está lejos de terminar. Es más, me atrevería a decir que el segundo acto acaba de comenzar. Si os ha fascinado este análisis exhaustivo, si queréis apoyar el periodismo independiente y valiente, por favor, reventad ese botón de me gusta. Suscribíos para no perderos la continuación de este drama. Y, sobre todo, considerad uniros a nuestra familia VIP con el botón de unirse. Vuestro apoyo nos permite investigar donde otros solo copian.